En todo el centro del boletín tenemos ya el tema número 9 de la conferencia y está encabezado con la declaración del cardenal Carlo Maria Martini, que recientemente murió el año pasado y fue un cardenal pues muy prominente dentro del colegio cardenalicio, hasta incluso fue mencionado como un posible candidato a papa para reemplazar a Juan Pablo II. Sin embargo, él dijo, la Iglesia debe tener el valor de reformarse. Y también Benedicto XVI, más abajo, dice que hoy la Iglesia necesita purificación y reforma, un cambio basado en la penitencia que comience por los obispos para luego extenderse a toda la comunidad eclesial afectada por pruebas y sufrimientos. Y esto en consonancia con lo que dice Hechos 20:30, porque dice, y aún de entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos con doctrinas perniciosas. Por perniciosas o doctrinas de ese tipo, ¿qué entendemos? Bueno, que han surgido, como bien sabemos, ciertos líderes dentro de la Iglesia que están pronunciándose a favor de matrimonio homosexual, la aprobación del aborto, la eliminación del celibato, la ordenación de mujeres sacerdotas o sacerdotes, ¿no? Y otras cosas más, como por ejemplo, hasta incluso más impactantes si se quiere, que lo que acabo de mencionar, como alegar de forma convincente de que Jesús nunca existió, que es fruto de la imaginación de los evangelistas o creación del arquitecto del cristianismo como fue San Pablo, según ellos sostienen, y son teólogos de renombre en España y en Europa. Más aún, han surgido recientemente 140 teólogos católicos que en Alemania, que estaban haciendo un memorándum, no sé si lo supieron ustedes hace tiempo atrás, donde estaban pues apoyando lo que les estoy diciendo, y no eran gente con conocimiento limitado, sino profesores y catedráticos de teología, jesuitas o incluso hasta obispos. Y eso lo podemos ver aquí, pasando la página, más adelante, donde dice el padre José María Iribarru, de España, dice, son teólogos que han perdido la fe. Escribió ese artículo, que se los he puesto acá, donde nos muestra que esos sacerdotes están a favor de ciertas reformas que serían pues trascendentales para nosotros. En la página anterior verán cuáles son esos cambios que proponen en la Iglesia estos reformistas modernos. ¿Lo ven? Dice la unión estable homosexual, la eliminación del celibato, sacerdocio femenino, uso del preservativo, revisión y cambios del Concilio Vaticano II y la negación de toda esa lista de cosas que aparecen a continuación. Por ejemplo, la preexistencia divina del Verbo. Dicen que Jesús no existió antes, sino que Jesús existió aquí en la tierra y no viene de arriba. Ponen en duda la resurrección de Jesús, que María tuvo otros hijos, que nunca ascendió a los cielos, que no era virgen, la inexistencia de los ángeles y de los demonios. Vamos, una serie de cosas que a cualquiera pudieran escandalizarlo. Pero, como hemos dicho antes, ya la profecía decía por boca de los apóstoles que dentro de la Iglesia surgirían hombres que tratarían de pervertir al rebaño por sus doctrinas perniciosas. Y eso, pues, existe en un pasado, lo hubo y también ahora. Así que no tenemos que extrañarnos que esto ocurra, que hayan teólogos o hasta incluso gente pesada de la alta curia o jerarquía que digan o echen esas cosas. Por ejemplo, donde está ese recuadro oscuro, ¿lo ven? Una de las páginas siguientes. Noten lo que dicen estos líderes de la Iglesia. Por ejemplo, el cardenal Carlo Maria Martini. Dice, pido a la Iglesia Católica ideas para discutir hasta la posibilidad de ordenar a viri pro ati, hombres casados, pero de probada fe, y a mujeres. También reclamo a la Iglesia el coraje para reformarse y cambios concretos, como en la encíclica que termine con la prohibición de ¿qué? De esta encíclica de Pablo VI, del 68, con severas censuras en materia de sexo. Y él fue uno de los que quizás se barajaron como posible papa. Vamos, para ser más claros, dentro del colegio cardenalicio, recordemos una vez más que no hay un consenso uniforme. O sea, los 204 cardenales no piensan de igual manera todos, ni tampoco harían lo mismo si cada uno fuera elegido como papa. Algunos, pues, les gustaría actuar de una manera, a otros de otra. Y tienen el derecho de hacerlo, cada uno es libre. Lo que sucede es de que hay decisiones que la Iglesia sí puede aceptar y otras no. ¿Cuáles sí pudieran cambiarse
y cuáles no pudieran cambiarse. Vamos a verlo esto en otra página aquí. Por ejemplo, en la primera página del medio, sobre la Iglesia debe cambiar o no, lo verán aquí en el centro, después del cuadro, donde uno empieza leyendo, en la Iglesia hay realidades y enseñanzas, ¿lo ven? Dicen ritos, instituciones y preceptos de diversa índole e importancia. Unos pueden ser cambiadas y otros no. En el fondo, la distinción más importante es entre aquellas cosas que son de institución divina y las que son de institución humana. Es decir, entre los que ha instituido Jesucristo mismo y lo que los hombres han pensado, ideado, decretado para la mejor vivencia del mensaje evangélico. Ejemplos de realidades de institución divina, bueno, la Eucaristía, que no se puede cambiar, el bautismo tampoco, la penitencia, el matrimonio, el sacerdocio, reservado solo a varones, etc. Cosas que sí pudieran cambiarse: agua bendita, órdenes religiosas, días penitenciales, ayunos y abstinencia, bendiciones, elección del Papa, por los cardenales, etc. Incluyendo, que aquí no lo dice, el celibato. ¿Por qué decimos del celibato? Porque hay algunos cardenales, y hasta incluso, déjenme anunciarles ya de antemano, que dentro de los puntos que van a tocarse por parte de ese comité que ha ordenado y formado el Papa Francisco, bajo la dirección del cardenal Madariaga, está el punto del celibato. No es que vayan a eliminarlo, no se ha hablado de eso, pero sí se va a tratar, porque se da derecho a que se considere bajo esa reunión el tema de la opción de que uno puede estar casado o puede estar célibe. Se va a tratar. ¿Que se va a decidir? No se sabe. Pero por lo menos está en el tapete, según he recibido información, y de otros puntos que están en la minuta que ellos van a manejar de manera confidencial. Pero estos son los puntos que pudiera ser cambiado porque no es una cuestión de institución divina, sino que hace como 1000 años sabemos por la historia que es una cuestión de que con el Papa firme puede eliminarlo y dar la opción a que uno pues siga casado o soltero. De todas maneras, vamos a ver en qué resulta todo esto, pero siempre confiando en que lo que se decida va a ser para bien general de la Iglesia. En este mismo cuadro oscuro, donde está Martini hablando, de abajo está también el comentario de Monseñor Jacques Bellot, de Francia. Noten que dice este Monseñor: la Iglesia debe cambiar, modernizarse, reconocer que las parejas tienen derecho a divorciarse y a usar el condón, que las mujeres pueden abortar, que hombres y mujeres puedan ser homosexuales y casarse. Y él es una de las máximas autoridades de la Iglesia Católica en Francia. ¿Qué nos muestra esto? Que hay diversidad de opiniones y no debemos escandalizarnos, tienen derecho a expresarse, cada uno piensa como quiera. Ahora, el que uno se exprese así, a que ya la Iglesia lo haga, ya es otra cosa muy diferente. ¿Sí? Pero lo importante es ver cómo en la parte de abajo de la página va a reaccionar ahora el Papa Francisco, que ha encargado ya a 8 cardenales para reformar ciertas cosas de la Iglesia, como dice aquí. Y Dios mediante esperemos de que sea siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. O sea que lo que se decida va a ser para bien de la Iglesia y de adelanto de estos intereses de la Iglesia y del reino de Dios. O sea que deberíamos tampoco alarmarnos, porque si una decisión por parte ya, pues, bien pensada y medida por el Espíritu. Hay mucha información que podemos leer aquí extra, que voy a mostrarles, sí. Sí, donde dice bibliografía interconfesional. Ok, la mayoría sí son de la Iglesia, de websites o enlaces de la Iglesia Católica. Sí. Si hay que modernizar la Iglesia, por ejemplo, los laicos de las reformas de la Iglesia, reforma o apostasía, si son websites de la Iglesia, como Zenit, elcatholic.es, etc. El último más abajo es un YouTube, un video, que dice: el Papa se pregunta qué debe cambiar la Iglesia para no perder más católicos. Eso salió esta semana, se lo puse aquí a pie de página, que es un documental de video. Sí, bueno, por eso pasa. O sea, lo que hace la Iglesia en un caso como este es que llama la atención, por supuesto, para que no. En teoría
En teoría sí, pero en la práctica no siempre. Por ejemplo, recientemente hubo un sacerdote español que estuvo de visita en Uruguay, según las noticias, que estaba defendiendo el matrimonio homosexual y la aprobación del aborto. Y la conferencia episcopal allá en Uruguay tuvo que reclamar la atención, y en España también. O sea, hay que ponerlos en su sitio, porque es como en España sabemos, unos sacerdotes han publicado libros, como les mencionaba la semana pasada, jesuitas, que hablan acerca de la inexistencia de Jesús, y que según ellos tienen pruebas de ciertos manuscritos de Egipto, que son los evangelistas los sacaron de esos manuscritos egipcios que hablan del Mesías, incluso las parábolas de Jesús están sacadas de esos manuscritos egipcios desde 3000 años atrás. Vamos, que han hilvanado una serie de teorías para apoyar o justificar sus argumentos. Por la Iglesia, claro, les llama la atención, por supuesto. Porque de lo contrario entonces caerían esas personas en lo que decíamos en un principio, en una condición herética o de apostasía, si ahora están en contra de lo que defendieron antes. Mi punto es entonces, porque esa es la base de la fe de nosotros, la creencia en Cristo, que resucitó. Entonces, ¿cuál es la iglesia que ellos proponen o a la que ellos? Porque no tiene sentido. Pues no lo sé. Ellos hablan de una iglesia emergente, nueva. Pero ni lo sé ni me interesa. Recordemos de que nosotros debemos interesarnos por lo que la palabra de Dios nos enseña y su representante, el vicario de Cristo. Porque, como decíamos en la profecía de Ezequiel, el hecho de que uno sea el representante de Dios no es una garantía absoluta de que esté haciendo la voluntad de Dios, como nos consta. Por eso, la limpieza en Jerusalén, ¿por dónde empezó? Por el templo. Y lo mismo, pues, el Papa Francisco va a hacer algo simbólico, una limpieza, porque es necesaria. Y la limpieza no quiere decir, pues, eliminar a ciertos sacerdotes, pero sí llamar la atención y ponerlos en su lugar. Porque recordemos de que ellos son luz y no debe ser oscuridad para la feligresía. Así que es muy importante una toma de conciencia por parte de todos, tanto el clero como nosotros los laicos. ¿Tiene el Papa la autoridad para destituir o eliminar un cardenal después de ser cardenal? Ya tú no actúas en Por supuesto, el protocolo, claro, es así, según el derecho canónico, según en lo que incurra uno, pues obvio, hay una consecuencia o penitencia, disciplina, medidas disciplinarias. Pero eso no es una carrera que ya tiene esta persona, una carrera que estudió durante 6, 7 años, 8 años, en una universidad pontificia. ¿Una carrera de qué? La carrera sacerdotal. Ajá. Lo puede así tomar una penitencia así, como usted dice, pero bueno, ya eliminarlo como sacerdote. Sí, puedes excomulgarlo, pues es sacerdote, claro, por supuesto. Y hay un precedente como patrón bíblico, la Biblia lo dice. Vamos a verlo aquí en el mismo boletín, noten. Pasando la página del centro, verán que hay una cruz con una raya de prohibición. ¿Lo ven? Apostasía. Dice que es abandonar la adoración de Dios y el servicio a Él. Y cualquier sacerdote, religioso o monja puede hacerlo. Y en los textos de abajo, noten cómo se debe proceder. Dice el segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: estos mismísimos introducirán silenciosamente sectas destructivas y repudiarán aún al dueño que los compró, trayendo sobre sí mismos destrucción acelerada. Trayendo sobre sí mismos destrucción, o sea, están siendo condenados. Y dice Hebreos 6, 4, 6, es imposible tocante a los que una vez por todas han sido iluminados y que han gustado el don gratuito celestial y que han llegado a ser participantes del Espíritu Santo y que han gustado la excelente palabra de Dios y los poderes del sistema de cosas venidero, pero que han caído en la apostasía, cayeron luego en la apostasía, dice, fíjate, es imposible revivificarlos otra vez al arrepentimiento, porque de nuevo fijan en el madero al Hijo de Dios para sí mismo y los guardan para vergüenza pública. O sea, gente condenada, no importa quién sea. De todas maneras, todo eso lo que nos enseña es de que tenemos que cuidarnos muy bien y actuar de la manera que Dios espera que lo hagamos. Y pueden leer extensamente la información que les he preparado, porque hay mucho material en el tiempo, porque ya hemos terminado, pero sí pueden tener una idea cabal de lo que la Iglesia piensa hacer. No hacer cambios en las cosas, como hemos dicho, doctrinales, pero sí en aquellas cosas que se pueden pues mejorar o hasta cambiar según las circunstancias. Pero lo que se decida será siempre para el bien de todos. Y finalmente, la próxima semana, solo me resta recordarles que tenemos
Otro tema, en forma de pregunta muy interesante.